Yo sé que como hijos del Señor reconocemos que Dios es bueno, sin ninguna duda. Yo muchas veces escucho los testimonios de los hermanos, leo lo que escriben y siempre estamos declarando que independiente de las circunstancias que vivimos, podemos decir que Dios es bueno. En medio de la aflicción, Dios es bueno. En medio de la prosperidad, reconocemos que Dios es bueno, ¿sí? Reconocemos que Dios es fiel, reconocemos que Dios nos ama. Reconocemos que su misericordia se demuestra todos los días. Si no fuera por la misericordia del Señor, ninguno de nosotros podría estar hoy aquí de pie. Sin duda la misericordia del Señor nunca se ha menguado, nunca se ha cortado, nunca se ha alejado de nosotros. Por lo tanto, a estas preguntas que dice que Dios es bueno, si reconocemos eso y que Dios ha sido misericordioso y todas las demás cosas como Dios trata con nosotros, entonces, el pasaje que voy a leer nos dice, decláralo. Si realmente tú crees que Dios es bueno, bueno, dilo, publícalo, ¿sí? Comunícalo. No te calles, no te guardes para ti el hecho simplemente de que tú crees que Dios es bueno y que lo sabes, sino tienes que vociferarlo, tienes que reconocerlo públicamente, personalmente, familiarmente, tienes que dar testimonio de que Dios es bueno y que ha sido misericordioso contigo. Por lo tanto, este pasaje, que entiendo que los jóvenes ayer meditaron en el mismo pasaje, cuando les pregunté ayer a mis hijos de qué se había tratado el estudio, el tiempo devocional de los jóvenes, me sorprendió gratamente que el hermano Bruno o alguien seleccionó este mismo pasaje para hablar acerca de lo bueno que ha sido el Señor y que Él merece ser alabado. El salmo que vamos a mirar el día de hoy es el Salmo 118 y la verdad que no es un estudio profundo, más que nada traté de hacer un estudio poco devocional que nos sirva a nosotros para ir reflejándonos respecto del Salmo, pero les doy algunas informaciones. El Salmo 113, del Salmo 113 al Salmo 118 se conocen como salmos de Jalel. Así se conocen en la literatura hebrea. La palabra Jalel significa alabanzas cantadas o alabanzas recitadas. Es un cántico, el Salmo 118 antifonal, es decir, alguien cantaba una parte y otra parte del coro, de la asamblea o de la congregación tenía que responder. Entonces, se conocen como salmos que son cantados o recitados de una manera, en este caso, antifonal, así se conocen. Al parecer, estos salmos eran cantados en los días del Nuevo Testamento en tres de las grandes fiestas del pueblo de Israel. Y hay testimonio por lo menos de que en la Pascua estos salmos se cantaban. También algunos piensan que se cantaban durante la fiesta del Pentecostés y también en la fiesta de los tabernáculos. Necesito que algunos hermanos estén ahí con sus Biblias abiertas porque les voy a pedir en algún momento si pueden leer algunos versículos que no incluí en la presentación. Por favor, para que estén atentos, por favor. Y si no, los voy a leer yo nomás. Posiblemente este salmo, dicen los eruditos, esto no lo sé yo, lo investigué, posiblemente el Salmo 118 se cantaba de esta forma. Piensan que los versículos del 1 al 18 se cantaban camino al templo. Dicen que la congregación para la fiesta de la Pascua o mayormente tal vez para la fiesta de los tabernáculos comenzaba un peregrinaje camino al templo y que camino al templo iban entonando los versículos del 1 al 18. Una vez dicen que tal vez cuando entraban o estaban por entrar al templo, es decir, cuando estaban en la puerta del templo, entonaban el versículo número 19. Y luego, una vez que estaban dentro del templo, entonaban los versículos 20 al 29. No sabemos cuál es la música del Salmo. Traté de buscar si alguien le había puesto música al Salmo 118, por lo menos yo no encontré nada. Pero hubiese sido hermoso saber un poquitito tal vez cómo era la forma que lo cantaban. Pero vuelvo al punto, este es un salmo de alabanza, es un salmo de reconocimiento y de engrandecimiento de Dios. Después de la comida pascual, en la comida pascual, como ya les dije, se cantaban del Salmo 113 al 118, algunos salmos se cantaban
antes de comer. Dicen otros hermanos que algunos salmos se cantaban durante estaba la comida, pero una vez que terminaban de comer la cena pascual, cantaban de los salmos, o el Salmo 117 y el Salmo 118. Sabemos por las Escrituras que el Señor Jesucristo, la noche de la última cena pascual, ¿recuerdan cuando instituyó en esa cena la cena del Señor? Debió haber cantado estos salmos. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 30, dice: después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y ese himno que tienen que haber cantado, tiene que haber incluido el Salmo 117 y el Salmo 118. Por lo tanto, el Salmo 118 es un salmo que el Señor debió haber entonado aquella noche, y tal vez las otras veces que alcanzó a celebrar la Pascua con sus discípulos durante estos 3 años. El Evangelio de Marcos dice la misma verdad refiriéndose al mismo evento. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es probable, y este es el pasaje que necesito que, por favor, tal vez el hermano Mario Triviño, Mario, si estás con Biblia, por favor, busca Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 12. Mario, ¿estás con Biblia? Bueno, si no, lo voy a leer yo nomás. Dele. Entonces, ¿puedes leer, por favor, Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 11 y 11, por favor? Sí, pastor. Te escuchamos. Ya, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Muchas gracias, querido. Entonces es probable, muchos eruditos piensan que cuando se echaron los cimientos del segundo templo, ellos cantaron, perdón, este salmo también, porque por lo menos hay una frase ahí del salmo que hace referencia a lo bueno que ha sido el Señor y a su gran misericordia. El Salmo 118 tiene una sección congregacional. Como les dije hace un momento, hay una sección que habla y que se involucra a la congregación entera. Eso es del versículo 1 al 4, si usted lo quiere leer después y meditar así. Y del versículo 22 al versículo 29 está escrito de manera congregacional, representando al pueblo. Y hay una sección que es una sección personal, que está escrita en primera persona, del versículo 5 al 21. Posiblemente, cuando está hablando de manera personal, piensan algunos que se refiere al rey David, otros piensan que se refiere a otro gobernante de la nación de Israel, pero a la vez, cuando se habla de la persona o se está escribiendo de manera personal, esta persona está en sí representando a cada integrante de la nación. Y otros hermanos piensan que cuando se está hablando en lo personal, se está refiriendo a Israel, que el escritor está pensando como si fuera él representando a la nación en su conjunto. Esas son algunas opiniones que hay respecto del Salmo. Es un salmo mesiánico en el sentido de que este salmo hay muchos versículos, cuando los vayamos leyendo algunos, hacen referencia a Jesucristo. Si bien hubo un personaje real, un personaje histórico, ya sea el rey David o algún otro personaje que vivió y experimentó lo que vamos a leer en el Salmo, también el Salmo apuntaba en el futuro proféticamente a la persona del Mesías, a la persona del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos entonces el Salmo 118 y la primera parte que vamos a mirar, hay una alabanza, hay un llamado a alabar a Dios por su gran misericordia y por su liberación. Por liberación, a veces el escritor está pensando en la liberación física de algún problema que tuvo, o en otras ocasiones está pensando en la liberación en el sentido de la salvación que ha recibido de Dios. Y si usted y yo hemos recibido misericordia de Dios, entonces tenemos una razón para alabarle. Si el Señor a usted y a mí nos ha librado de muchas situaciones engorrosas, dificultades, tenemos otra razón para alabarle.
Si el Señor nos ha dado salvación gratuita a través de Jesucristo, tenemos otra razón para alabarle. Y este salmo hace énfasis en eso, en que tenemos que alabar siempre a Dios porque su gran misericordia nunca se ha cortado, porque Él ha sido y es nuestro Salvador, y porque en medio del caminar Él siempre ha estado ahí para librarnos y sustentarnos y sostenernos. Dice así, un llamado a la congregación a declarar y no callar. Ese es el Salmo. El Salmo está llamándonos a reconocer públicamente, a no quedarnos callados si el Señor ha sido bueno, si Él es bueno, si reconocemos que Él es bueno y si reconocemos que Él ha sido misericordioso con nosotros. Hay un llamado a la congregación de Israel a declarar la misericordia eterna de Jehová. Dice así el versículo número 1, alabad, así comienza el Salmo, alabad. La idea de alabad tiene que ver que es una alabanza con gratitud, es decir, es una alabanza que lleva reconocimiento de agradecimiento a Dios. Alabad, dice, a Jehová. No estamos alabando a ninguna otra persona que no sea nuestro Dios. El reconocimiento es para Dios. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Su carácter, ¿sí? Su persona, sus atributos. En la semana estaba hablando con algunos hermanos respecto de los atributos y Dios usa sus atributos todos en conjunto. No es que Dios solamente es soberano sin tener en cuenta su misericordia. No, Dios es soberano incluyendo su misericordia. Dios no es justo sin olvidar su amor. No, su amor y su misericordia y su justicia, todos estos atributos forman uno en Dios para que Él pueda actuar de esta manera, de manera justa y correcta como Él lo es. Por lo tanto, el Salmo está llamándonos a reconocer que Él es bueno. Si usted reconoce que Dios es bueno, por lo tanto, usted y yo debemos alabarle y reconocerle públicamente. Porque para siempre, dice eterna, la idea para siempre está hablando de eterna es su misericordia. Por misericordia, la palabra misericordia aquí en hebreo significa amor, compasión. Me imagino que usted ha experimentado el amor de Dios. Primero en la salvación. Sabemos que Dios nos amó siendo nosotros aún pecadores y Dios sigue amándonos como sus hijos ahora, porque para siempre eterna es su misericordia, su amor, su compasión. Por lo tanto, se está llamando a alabar a Dios, a reconocer a Dios, a publicar que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Se dice ahora, se llama, ahí la palabra diga es la idea de proclamar. Diga, reconozca públicamente la nación de Israel, que dé testimonio la nación que para siempre es su misericordia. Y si usted examina la historia de la nación de Israel desde el día que Dios llamó a Abraham, desde el día que Dios formó la nación ahí en Egipto, Dios siempre ha mostrado misericordia para la nación de Israel. La nación de Israel debería haber sido exterminada hace rato, pero el Señor vez tras vez mostró su misericordia hacia la nación de Israel. Bueno, lo mismo con nosotros, de la misma manera con nosotros. Sin duda, Dios del día que nos llamó y nos salvó, ha mostrado y sigue mostrando su misericordia día tras día, día tras día. Por lo tanto, se llama a la nación de Israel que reconozca públicamente la misericordia que el Señor ha tenido sobre ellos. Luego se llama a los sacerdotes. Diga ahora la casa de Aarón, y me imagino que en estos cantos antifonales tiene que haber dicho la casa de Aarón, amén, gloria a Dios, sí, para siempre su misericordia. Tienen que haber respondido a este llamado. Diga ahora, diga, publique, reconozca la casa de Aarón, los sacerdotes, que para siempre es su misericordia. Luego dice, se incluye al resto de las personas. Digan ahora, dice, todos los que temen a Jehová. Y la frase temer a Jehová, en algunas ocasiones en las escrituras se refiere a gentiles prosélitos, personas que se añadieron a la nación de Israel sin ser israelitas realmente, sino que adoptaron la fe judía, y también se refiere a los judíos piadosos. Por lo tanto, usted y yo, por lo menos deberíamos estar incluidos tal vez en este versículo. Digan ahora los que temen a Jehová. Si usted es un hijo del Señor, temeroso del Señor, bueno, necesitamos reconocer
que para siempre es su misericordia. En segundo lugar, tienen que declarar, y aquí comienza la sección personal, que muchos creen que se está refiriendo, el escritor está hablando a nombre de la nación de Israel, o está representando a cada israelita respecto de su relación con Dios, declarar su misericordia por librarlo en medio de las dificultades. Y nos preguntamos, hermanos, o les pregunto, ¿el Señor ha mostrado su misericordia? ¿Nos ha librado en medio de dificultades? ¿El Señor nos ha librado en medio de enfermedades? ¿El Señor nos ha librado en medio de problemas familiares, de problemas económicos, de problemas políticos o de cualquier naturaleza? El Señor nos ha librado. En mi vida, montones de veces, podría escribir vez tras vez, tal vez mi memoria me falla, pero tantas veces que el Señor ha mostrado su misericordia, librándome de un montón de dificultades, algunas dificultades, pruebas del Señor, otras dificultades, simplemente por mi desobediencia al Señor nomás, me he metido en problemas, pero el Señor ahí ha estado, mostrándome su misericordia, sosteniéndome y levantándome. Y el salmista va a declarar lo mismo. Dice así el salmista, desde la angustia. La palabra angustia aquí significa aprisionado. Es como cuando uno dice que no puede salir, o no, que está aprisionado, como encarcelado, apretado. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová. Y cuando estaba preparando el mensaje me acordaba de cuando Jonás está en el vientre del gran pez, ¿se recuerdan? Ahí en medio de la angustia, ¿no? Invoca al Señor y el Señor le escucha y le responde. Queridos hermanos, no estamos libres de pasar angustias. No estamos libres de pasar situaciones difíciles o que nos sentamos ahogados, aprisionados. Y el salmista está recordando tal vez en su experiencia personal o tal vez pensando en la nación de Israel o pensando en ellos como pueblo de Dios, las veces que pasaron situaciones de angustias. Y él dice, y me respondió Jehová, me respondió. Invoqué a Jehová y me respondió. Hermanos, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre escucha nuestros clamores, siempre. Y Él va a responder. Tal vez no siempre responda como nosotros queremos, pero Él va a responder de la manera que Él piensa que es la mejor manera de respondernos. Estoy pensando en algunos hermanos que hace rato que venimos orando porque están sin trabajos. Y me imagino que han pasado momentos difíciles, tal vez económicamente. Se han sentido apretados, ¿o no? Y tal vez han invocado el nombre del Señor y estoy seguro que el Señor les ha respondido y les está respondiendo. Tal vez no de la manera que ustedes o yo mismo espero, pero Dios me ha respondido de la manera que Él piensa que es la mejor forma de responderme por ahora. Dice el salmista, desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió. ¿Y cómo me respondió? Dice, poniéndome en un lugar espacioso. Si se sentía aprisionado, ¿no? Apretado, ahogado, el Señor lo sacó de esa situación de angustia y lo puso en un lugar amplio, sin presiones, ¿sí? Donde él se podría sentir espacioso, confiando en el Señor. Puse aquí que el Señor nos responderá si clamamos y confiamos en Él. Si nosotros clamamos, pero dudamos cuando oramos al Señor, nada vamos a recibir. Eso nos enseña las Escrituras, ¿o no? Que nosotros tenemos que pedir al Señor confiadamente, no dudando nada. En el pasaje de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, voy a rogar al hermano Ronald. Ronald, ¿estás con Biblia ahí, por favor? Si puedes leer estos dos versículos. ¿Estás por ahí, Ronald? Ahora sí, dile. Amén. ¿Puede leer 6 y 7, Filipenses 4, 6 y 7? Amén. Por favor. Dice, por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas siempre sus peticiones delante de Dios en oración y súplicas y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Jesucristo.
Perfecto, muchas gracias. Aquí está la palabra del Señor llamándonos, ¿no? Por nada estéis afanosos, preocupados, ansiosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor. Y obviamente eso es lo que hacemos. Ponemos nuestras peticiones, nuestras angustias, nuestros temores delante del Señor y confiamos en el Señor, dice, con acción de gracias, sabiendo que Dios va a glorificarse en sus respuestas. Y el Señor pone su paz, podemos descansar. Esa es la idea aquí. Puso al salmista en un lugar espacioso, pudo descansar, pudo tener reposo en Dios porque el Señor le había escuchado. Jehová, dijo él, está conmigo. Jehová está conmigo, independiente de las dificultades y de las angustias que él experimentó, reconoce que el Señor está conmigo. Y él dice, no temeré, el Señor está conmigo. Hermanos, el Señor, su promesa es que Él está con nosotros para siempre. Su promesa es que el Espíritu del Señor vino a morar en nosotros para siempre. El Señor jamás nos ha abandonado y jamás nos va a abandonar. Nosotros somos los que nos apartamos del Señor, pero Él nunca se aparta de nosotros. Hermano Víctor Joel, ¿estás por ahí? ¿Puedes leer 2 Timoteo capítulo 4, 16 y 17, por favor? A ver, tiro, pastor. Gracias. Y por mientras Bruno puede buscar Hebreos 13, 6, por favor. Segunda Timoteo 4. 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui liberado de la boca del león. Muchas gracias, mi hermano. El apóstol Pablo está escribiendo aquí su última carta y le está contando a Timoteo que la primera vez que él fue tomado prisionero, nadie estuvo a su lado. Que la verdad comienza en los versículos anteriores que muchos lo abandonaron, lo desampararon. Cuando él necesitó que estuviesen sus amigos, sus compañeros al lado suyo, la verdad que ninguno estuvo ahí. Sin embargo, él sí reconoce, hay uno que no me abandonó, pero el Señor estuvo a mi lado. Y hermanos, puede ser que personas nos abandonen, puede ser que personas que han prometido estar con nosotros, personas que han prometido orar por nosotros, que hay personas que han dicho, cuenta conmigo. Cuando los hemos necesitado, tal vez no han estado ahí, por diferentes razones, pero el que siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, es el Señor. Él jamás nos va a abandonar, nunca. Y el salmista reconoce, Jehová está conmigo, por lo tanto no tendrá temor. No está confiando en sí mismo, sino está confiando en que el Señor está con él. Lo que me puede hacer el hombre, dice, no voy a temer al hombre porque el hombre es inferior a Dios. Si Dios es con nosotros, como dice Romanos, ¿quién contra nosotros? Y yo puse ahí que tenemos miedo, o yo he sentido miedo cuando dudo o me aparto de Dios. Ahí comienza el miedo y el temor, porque me siento solo. No porque esté solo, sino porque mi fe me hace dudar de la presencia de Dios. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, por favor, Bruno, si puedes leer versículos 5 y 6, por favor. Bien, pastor. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ok, aquí el escritor de Hebreos está citando el Salmo 118 y en la segunda parte del versículo número 6, él cita esta frase, el Señor es mi ayudador, dice el texto del Nuevo Testamento, pero significa el Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y en el contexto de Hebreos está refiriéndose a la situación económica, a la situación de los recursos. Dice que estemos contentos con lo que tenemos, pero si hay dificultades económicas, no tengamos temor, sino que confiemos que el Señor es nuestro ayudador y Él nos va a sostener. Por lo tanto, el salmista está alabando al Señor y reconociendo su presencia con Él y su ayuda. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, dice el salmista.
Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Jeremías 20:11 es un versículo hermoso, que no sería malo memorizarlo. Hermano Jorge Paredes, ¿puedes leer Jeremías 20:11, por favor? ¿Estás por ahí, hermano Jorge? Gracias, ¿puede leerlo? Sí, pastor. Por favor, 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Muy bien. El profeta Jeremías, enfrentando montones de dificultades, recuerdan opresión del pueblo, las autoridades no querían oírle, él había pensado dejar el ministerio de profeta en algún momento, pero recordó, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y hermanos, no solo el Señor estaba con Jeremías, no solo estaba con el rey David, no solo estaba con el salmista, el Señor está con cada uno de nosotros como un poderoso gigante. Por lo tanto, dijo el salmista, por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Y hermano, ¿usted reconoce que el Señor ha estado con usted siempre como un poderoso gigante, como ese Dios omnipotente, milagroso, que sin duda esa es la mano de Dios? Por lo tanto, reconózcale, alábele. Eso es el Salmo, está llamando a la nación de Israel. Me imagino que ellos pueden recordar cuando el Señor abrió el Mar Rojo, cuando cruzaron el Jordán, cuando les hizo caer o no maná del cielo, cuando pudieron conquistar la ciudad de Jericó, y etcétera, etcétera. La mano del Señor ha estado con ellos como un poderoso gigante. Mejor, dijo el salmista, es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Los hombres fallamos. Tal vez la idea, él va a mostrar aquí, mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Probablemente aquí está pensando en las personas cercanas, en los amigos. No es malo confiar en los amigos, pero siempre primero confiamos en Dios. Nunca podemos reemplazar a Dios por los amigos, ni siquiera por los familiares. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y él dice, mucho mejor es confiar en el Señor. ¿Usted confía en el Señor? ¿Le ha fallado el Señor? Tal vez los hombres le hemos fallado. Tal vez usted puede decir, usted como pastor me ha fallado. Perfecto, lo reconozco, pido perdón, pero nunca podremos atribuirle eso al Señor. Jamás Él nos ha fallado. Luego dijo, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y tal vez la idea de príncipes aquí es de personas importantes. A veces queremos asegurarnos y hacernos amigos de personas importantes, influyentes, tal vez económicamente, o personas que tienen contacto, ¿no? Y nos sentimos como seguros, confiados. Esas personas también podrían fallarnos. Sin embargo, el Señor no va a fallarnos. Nuestra confianza debe estar en el Señor. En tercer lugar, declarar su misericordia por librarlo en medio de sus enemigos. Y hermanos, enfrentamos muchos enemigos. Fuera de los enemigos espirituales como el diablo, el mundo, nuestra propia carne, hay a veces personas que son usadas por el enemigo para oponerse en nuestro camino de servicio al Señor, y el salmista así lo experimentó. También la nación de Israel experimentó muchas veces enemigos, personas que se pusieron en medio para que ellos se apartaran del Señor o para que no pudiesen obedecer al Señor. Dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Y si se refiere a la nación de Israel, usted sabe que hasta el día de hoy la nación de Israel es rodeada por naciones que quieren solo destruirla. Así fue durante la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Edom, los moabitas, los filisteos, los de aquí, los de allá, sí, siempre ha sido así. Pero el Señor siempre ha estado. La nación de Israel es su pueblo terrenal, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Si aplicamos esto a la iglesia, la misma cosa. El Señor dijo que yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, que dijo él, no prevalecerán contra ellas. Si esto lo aplicamos a la iglesia del Señor a través de la historia, también ha tratado de ser destruida, pero no se puede, porque es la iglesia del Señor, la esposa del Señor, y Él la sostiene. Así también a usted y a mí. Me rodearon y me asediaron, dijo él, las naciones, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas.
se enardecieron como fuego de espinos. La idea es, ardieron muy rápido mis enemigos, pero también rápido se extinguieron, porque en el nombre de Jehová yo las destruí. Y a veces, hermano, en nuestra vida, ¿o no?, se levantan muchas situaciones de enemigos, personas, familiares, vecinos, el mismo gobierno a veces, las leyes, instituciones, en contra de que nosotros podamos caminar y servir al Señor. En los últimos años hemos escuchado de tantos proyectos de ley y cosas que son ley que van en contra de lo que Dios ha establecido, pero sin embargo, a pesar de eso, todavía podemos seguir sirviendo al Señor y tener victoria aún en medio de la adversidad. Me empujaste con violencia para que cayese, pero ¿qué cosa? Me ayudó Jehová, no permitió que cayese. El Señor me ayudó y me sostuvo. Y tal vez a usted y a mí nos ha sostenido o nos tiene ahora sosteniendo como lo ha hecho siempre. Mi fortaleza y mi cántico, dijo él, es Jehová. Esta frase tal vez el salmista la tomó del Éxodo, capítulo 15, versículo número 2. Y voy a rogar, por favor, al hermano Cristian Galvez, si él puede leer Éxodo, capítulo 15, versículo número 2. Este es el cántico de Moisés, ¿recuerdan? Cuando ellos van o salen o cruzan el Mar Rojo, si no me equivoco, ellos entonan este canto de alabanza al Señor. Por favor, Éxodo 15, 2. ¿Estás por ahí, hermano Cristian Galvez? Bueno, si no lo leo yo, no se preocupen. Dice así, dice Éxodo 15:2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré desde mi Padre, y lo enalteceré. Aquí está la frase de este salmo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Les pregunto, mis hermanos, ¿el Señor ha sido su fortaleza? Si es un amén, bueno, reconózcalo, declárelo, declarémoslo. El Señor es nuestro cántico, ¿sí? Él es la razón de nuestra alabanza, Él es la razón de nuestro vivir. Bueno, reconozcámoslo. Él ha sido nuestro Salvador. También reconozcamos que somos la obra de Dios, somos el fruto de esta obra de salvación. Declarar su misericordia por librarlo de en medio de peligros de muerte. Y en estos días, o no, en esta pandemia, lo que más escuchamos es peligro de muerte. Cuando escuché el audio de mi hermano Guti, de Benjamín Gutiérrez, que le habían dicho que la abuelita se prepararan tal vez porque va a morir, uno escucha la palabra muerte, ¿o no? Y le da temor. Pero gracias al Señor que los creyentes sabemos que si llegamos a morir, primero vamos a morir porque es el tiempo que Dios ha determinado, por ninguna otra razón, y en segundo lugar, vamos a ir a la presencia del Señor. Pero enfrentamos peligros de muerte. El Salmo nos recuerda, ¿no? En valle de sombra, peligro de muerte hemos pasado a veces, ¿o no? Y el salmista reconoce que pasó momentos así, tanto como nación, como él como individuo. Dice, voz de júbilo. Y eso es lo que queremos dar al Señor, una voz de alegría, una voz de gratitud al Señor y de salvación hay en las tiendas. Probablemente las tiendas, aquí se refiere a la fiesta de los tabernáculos que se hacía en tiendas, se recuerdan que habitaban en tiendas, o tal vez también se está refiriendo a sus casas. La idea es que en nuestras casas, hermanos, no tenemos que esperar el domingo para alabar al Señor. En nuestros hogares tenemos que alabar al Señor. En nuestro ser íntimo tenemos que alabar al Señor. Recuerde lo que dice Efesios, ¿no? Que parte del fruto de ser lleno del Espíritu Santo dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Qué hermoso, hermano, es honrar y alabar al Señor y reconocerle a Él que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Usted y yo, por la gracia del Señor, somos parte de los justos, declarados justos por la justicia de Dios. La diestra de Jehová hace proezas. Cada vez que la Biblia se habla de la diestra, se habla del favor de Dios, de la bendición de Dios, de la grandeza de Dios. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. No mi diestra, sino su diestra.
La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová o de Jah. El salmista reconoce que no va a morir en medio de las situaciones que enfrentó mientras vivía aquí en la tierra, porque el Señor, porque la diestra del Señor estaba con él, porque la diestra del Señor hizo valentías. Y él, confiando en eso, dice, no moriré, sino que viviré y podré contar, declarar, enumerar las obras de Jehová. Reconoce el salmista que tal vez en algunas situaciones lo que él vivió fue porque me castigó gravemente Jehová. Y hermanos, el Señor, por el amor que nos tiene, a veces lo que nosotros experimentamos, tal vez peligros de muerte, son por nuestras desobediencias, son por nuestras malas decisiones, son por apartarnos de Dios. Pero aún todavía en eso, el Señor nos muestra una vez más su mano de misericordia y su gran amor. Más, dice, más, si bien me castigó, mas no me entregó a la muerte. En segundo lugar, el Salmo va a comenzar ahora a alabar a Dios porque Él es el gran Salvador. Y esta es la sección mesiánica. En este pasaje, gran parte de los versículos, si bien el salmista tal vez los experimentó, también lo está usando de una manera profética y entendemos que se referían al Mesías. Pero ahora va a alabar a Dios porque Él es su gran Salvador. Hermanos, usted y yo nunca debemos de olvidar que independiente de lo que ocurra, Él sigue siendo nuestro gran Salvador, y merece ser alabado y honrado. Esta es la sección final del versículo 19 al 29 y dice así: lo primero, el Salvador entra por las puertas de la justicia. Y tal vez esta es una referencia a la entrada triunfal del Señor allá a Jerusalén. Se recuerda Mateo capítulo número 21. El Salvador entra por las puertas de la justicia. Tal vez en la experiencia del salmista se refiera al rey entrando o no a la ciudad de Israel, entrando al templo y proféticamente hablando del Señor. Dice el salmista: abridme las puertas de la justicia. Posiblemente en la procesión que venían entonando este salmo, una vez que llegaban a las puertas de la ciudad, él comenzó a decir: abridme las puertas de la justicia. Como puse ahí en paréntesis, posiblemente las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y entraré por ellas, ¿con qué propósito? Para alabar a Jehová. Es decir, quiero que se abran las puertas de la ciudad con el propósito de alabar al Señor. Si usted recuerda el Salmo 100, dice, ¿no? Cantad alegres a Dios por sus atrios, dice, con alabanza. Y esta es la idea del salmista: abridme las puertas de la justicia, porque quiero entrar por ellas con el propósito de alabar, de reconocer, de engrandecer, de exaltar a Jehová. Y ese es el propósito que tenemos esta mañana. Queremos, luego de la predicación, de la enseñanza, de la meditación, tener tiempo para alabar al Señor, para reconocerle públicamente. Yo sé que sabemos que Él ha sido bueno, pero declarémoslo. Yo sé que la misericordia del Señor es más grande de lo que nosotros merecemos. Reconozcámoslo, digámoslo. Yo sé que el Señor es nuestro sustentador, reconozcámoslo. Yo sé que el Señor es nuestro Dios perdonador, reconozcámoslo, ¿sí? Y eso es lo que dice el salmista. Esta es la puerta de Jehová, y posiblemente esta declaración ya está una vez que cruzó la puerta de la ciudad, ¿sí? En esta peregrinación, tal vez ahora se encuentra en las puertas del templo para entrar al templo, ¿sí? Por eso puse allá posiblemente la puerta ahora del templo. Por ella dice: entrarán los justos. Luego, el Salvador es la piedra de salvación. Él va a reconocer que hay una piedra, usa la figura de una piedra, ¿sí? Ellos que construyeron el templo la primera vez y tal vez la segunda vez saben o no la importancia de esta piedra angular. Y él va a reconocer que esta piedra es la piedra de salvación. Y así se usa después en el Nuevo Testamento. Dice a él: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Él reconoce en todo momento en el Salmo que lo que él es por Dios. Y si él es salvo, probablemente aquí está hablando de la salvación como la necesidad espiritual de él, no solamente como haberlo librado de los peligros que mencionábamos anteriormente, sino él como su Salvador.
Te alabaré, dice, porque me has oído y me fuiste por salvación. Y hermanos, un día el Señor también escuchó nuestro clamor. Como dice Romanos, o no, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y un día usted y yo invocamos ese nombre. Y si no lo ha invocado, es el tiempo de invocar el nombre del Señor para que Él nos dé eterna salvación. La piedra, dijo él, que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y si usted recuerda, el Señor citó este salmo cuando estaba hablando en medio de la nación de Israel. Por eso entendemos que esta sección, si bien está hablando del escritor, también está hablando en el futuro, proféticamente. Hermano Heyel, si estás ahí, ¿puedes leer Mateo 21, 24, por favor? Mateo 21, 24. Aquí estoy. Gracias, querido. ¿Puedes leer, por favor? Mateo Pastor. 21, Alguien dijo pastor. Sí, es el 42, Mateo 21, 42. Ok, está al revés la cita. Muchas gracias, querido. Ok, 42 entonces. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muchas gracias, querido. ¿Se dan cuenta? El Señor está citando el Salmo 118 y Él está aplicándose a sí mismo, ¿no? Esta declaración del versículo. La piedra que desecharon los edificadores. ¡Qué milagro!, ¿no? La piedra que desechan los edificadores es la piedra que Dios ha escogido. Y sabemos que el Señor fue, como dice Isaías, despreciado y desechado entre los hombres, pero el Señor lo escogió a Él, ¿o no? Él es la piedra de nuestra salvación. Ya, hermano Maximilian, ya que estás ahí, 1 de Pedro 2:7, por favor. Dice así, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Qué hermoso como comienza el versículo. Para nosotros, ¿o no? Para los que creemos. ¿Qué es Él, dice Maximilian? Precioso. Precioso, precioso. Los edificadores desecharon esta piedra, pero para nosotros esta piedra es precioso. El Señor es precioso. Sin embargo, para los que le desecharon, el Señor es juicio y condenación. Hermanos, qué milagro del Señor realmente, ¿o no? Primero, que Él haya escogido una piedra desechada y la transformó en la cabeza del ángulo, la piedra más importante, la piedra de salvación. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa, maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Y esta frase probablemente se refiera a la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Cuando Él entró a Jerusalén, la gente le reconoció como el Mesías prometido. La gente le reconoció como el bendito del Señor. Y el Salmo 118 se expresa allá en el pasaje de Mateo, capítulo número 21. Este es el día que hizo Jehová. Puse ahí entre paréntesis probablemente una referencia a la entrada triunfal a Jerusalén. Era un día de redención. Cuando el Señor estaba cumpliendo sus profecías, ese día el Señor entró montado en un pollino, hijo de asna, ¿se recuerda? Cumpliendo la profecía de Zacarías. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y ese día la gente tiraba ramas, ¿se recuerdan? Y decían, Hosana, Hosana al hijo de David. Bueno, ese fue el día que el Señor estableció. Tal vez en el contexto del Salmo 118 se refiere al día de la fiesta, al día de los tabernáculos, al día de la Pascua, y ellos aplicaban, pero en lo profético se refería a ese día cuando el Señor entró a Jerusalén para morir y resucitar. Varias veces el Señor dijo que le era necesario ir a Jerusalén, padecer, ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, ese fue el día que Dios tenía determinado.
El Salvador es el bendito de Jehová, el bendito de Jehová. Versículo 25 dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Esa es la palabra Hosana. Y allá en el pasaje de Mateo 21, esto fue lo que decía la gente, Hosana, Hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora, sálvanos, te pedimos. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y sin duda el Señor un día respondió a este clamor y nos dio eterna salvación. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. En Mateo capítulo 21, versículo número 9, el Señor va a citar estas palabras de Hosana. Por favor, yo voy a leer Mateo 21, versículo número 9, y espero tener bien la cita. Mateo 21, versículo número 9. ¿Recuerdan? Aquí estamos en la entrada triunfal. Voy a leer versículo número 8 en adelante. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y ellos están sin duda cumpliendo, ¿no?, la profecía del pasaje del Salmo 100, número 18. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. En el capítulo número 23 de Mateo, versículo número 39, que está ahí, se los leo también a ustedes, porque el Señor se aplicó a sí mismo a esta frase, bendito el que viene en el nombre de Jehová, haciendo una alusión a su segunda venida. Dice versículo número 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sin duda, el bendito es Jesucristo, Jehová encarnado, el verbo hecho carne, Dios con nosotros. Y hermanos, qué privilegio es saber que ese es nuestro amado Salvador, el bendito de Jehová. Jehová es Dios. Aquí hay una declaración general. Él reconoce, el salmista, que Jehová es el único Dios verdadero, que no hay otro. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Como puse ahí en paréntesis, esta es una declaración general. Por lo tanto, dijo, si Él es Dios, Él merece sacrificios. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y hermanos, el Señor, como Dios, también merece sacrificios. No sacrificios de animales ahora, sino sacrificios. Nosotros nos entregamos como un sacrificio vivo, según la carta a los romanos. Según la carta a los hebreos, a los hebreos, Dios quiere sacrificios de alabanza, que confiese su nombre. Ese versículo vino ahora a mi memoria, lo voy a leer. Hebreos capítulo número 13, que viene bien ahora para lo que estamos mirando. Versículo número 15, Hebreos 13, 15, dice así, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Queremos ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza. Ya sea queremos alabarle con alabanzas, comillas, con canciones, o queremos declarar con nuestros labios y reconocer o no públicamente que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia. Fruto, dice, de labios que confiesen, que reconozcan su nombre. Luego de esta declaración general que hace el salmista reconociendo que Jehová es Dios y que es el único Dios verdadero, luego hace una declaración personal. No solo Él es Dios, sino Él es mi Dios, dijo, eres tú. Y hermanos, sin duda, Jesús es el Salvador del mundo, pero Él es nuestro Salvador. Usted puede decir, Él es mi Salvador, Él es mi Dios. Y el salmista dijo, no solo Jehová es Dios, sino Él es mi Dios eres tú, por lo tanto, te alabaré. Y como puse ahí en paréntesis, esta es una declaración personal. Usted puede decirle al Señor, mi Dios eres tú. Tú eres mi Salvador, ¿sí? Tú eres mi Padre. Por lo tanto, Dios mío, dijo, te exaltaré. El Salvador debe ser alabado. Y así estamos llegando al final. Así comenzó el Salmo, de la misma manera que termina.
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así termina el versículo, así termina el Salmo, de la misma manera que comienza. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar.